desestabilizan hoy en el país y una delicada situación se presenta ante el aumento de casos en edades pediátricas. En este espacio usted tendrá, como cada sábado, la información estadística, el análisis y los consejos del profesor Manuel Calviño. Así que usted, acompáñenos. Comenzamos Cuba por la Salud y lo hacemos siempre con el análisis de la información estadística a partir de la información que siempre nos brinda el Ministerio de Salud Pública. En pantalla, la primera gráfica en Cuba por la Salud, como cada semana, la gráfica de casos activos. Ha sido una curva con un ligero descenso, sobre todo en el día de hoy, en que el número de recuperados sobrepasó en una jornada los 1.400 casos, altas clínicas otorgadas en una jornada. Fíjese que hoy alcanzamos la cifra de 6.178 casos activos. Estos son los pacientes ingresados confirmados en los hospitales del país con el nuevo coronavirus. Pero el martes tuvimos un pico, el récord absoluto, el récord siempre triste, de nuevos casos confirmados con 6.928. Una semana con un ligerísimo descenso en esta estadística, aunque con una compleja situación epidemiológica en todo el territorio nacional a partir de la diseminación del virus, también de la presencia de eventos, de nuevos eventos de transmisión autóctona en casi todo el territorio nacional. Digo casi porque exceptuamos, como la semana pasada y ya durante algunas jornadas, al municipio especial Isla de la Juventud, que sí ha logrado un control de las variables epidemiológicas. Avanzamos con otra gráfica en Cuba por la Salud, en este caso la de fallecidos en la semana. Fíjese que sí sigue siendo preocupante este indicador de decesos en cada nueva jornada. El domingo 14 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. El lunes sin mucha variación 13, 11 en una meseta martes y miércoles, luego el viernes 12 hasta llegar al día de hoy sábado con 10 muertes. Se lamentan hoy el fallecimiento, la pérdida de 10 cubanos como consecuencia del nuevo coronavirus. Por tanto, este indicador sigue siendo uno de los más complejos. Mayo ya se dispara en este indicador y es el mes que aporta la mayor cifra de número de fallecidos en toda la pandemia. Avanzamos con otra gráfica, en este caso la de nuevos casos diarios confirmados con la COVID-19. Fíjense que ha sido una gráfica también muy compleja, con cifras ya sostenida por encima de los 1.100, 1.000 casos diarios. Tenemos el martes con 1.291, el pico en la semana, el domingo 1.221, domingo pasado, y hoy 1.188 pacientes diagnosticados, casi 1.200 casos en el día de hoy, aunque ya lo apuntábamos, hoy ha sido un día en que fueron otorgadas 1.400, más de 1.400 altas clínicas, por tanto una jornada de balance positivo. Sigue siendo la COVID-19 de constante riesgo en las comunidades del país, sobre todo a partir de la alta transmisión del virus en provincias en el occidente y en el oriente, con Santiago de Cuba a la cabeza. Y nos quedamos en el oriente porque no solo Santiago de Cuba presenta una delicada situación epidemiológica. La provincia de Granma muestra en los últimos días una compleja situación por el incremento de casos positivos de COVID-19. A pesar de las medidas adoptadas por el Consejo de Defensa, aún se mantiene una alta movilidad de personas en las calles. En la provincia de Granma vuelve a complejizarse la situación con el nuevo coronavirus. Extremadamente compleja, teniendo en cuenta que en la última semana el promedio de casos diarios fue de 30 casos, alrededor de 210 casos en la última semana. En el día se confirman 75 casos, independientemente de que 4 fueron viajeros internacionales, el resto sí son pacientes de controles de foco que se han estado trabajando y son pacientes de la comunidad. En la provincia se trabaja un evento institucional no sanitario, está pronto de cerrarse, pero continúa la situación compleja,
teniendo en cuenta también que hay 6 municipios de la provincia con clasificación de alto riesgo. Excepto en el municipio de Pilón, otros 12 territorios granmenses mantienen la focalidad del virus, lo que al decir de los especialistas se traduce como circulación mantenida de la COVID-19 en toda la provincia. Las indisciplinas de la población crecen todos los días. Alrededor de 20 millones de pesos se han recaudado en Granma desde que en febrero el Consejo de Ministros aprobara los decretos 30 y 31 relacionados con las contravenciones sanitarias, la prevención y enfrentamiento a la COVID-19 y el alza de precios en medio de la pandemia. El Consejo de Defensa ha establecido restricción de la movilidad hasta la 1 de la tarde, pero algunas instituciones extienden por estos días sus horarios, como los bancos y las bodegas. Lo cierto es que la población no asume con responsabilidad la situación actual. Sobre todo el no apego a estos nuevos códigos de vida que insistentemente hemos estado promoviendo, como el uso correcto del nasobuco, el distanciamiento físico, evitar las colas. Cerca de 30.000 granmenses se mantienen en teletrabajo y por el nivel de indisciplinas se pudiera pensar que parte de esta cifra está en las calles, en aglomeraciones de colas y otros trámites. Toca a las administraciones velar por el cumplimiento de lo establecido en estos casos, si así fuera, y a las autoridades del orden garantizar que se cumplan el resto de las medidas relacionadas con la movilidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ante el incremento de casos positivos a la COVID-19, la provincia de Las Tunas atempera su sistema sanitario para evitar brotes de la enfermedad. Se insiste sobre todo en el territorio en el cumplimiento de todos los protocolos epidemiológicos. La provincia de Las Tunas mantiene estricta vigilancia epidemiológica ante el incremento de los casos autóctonos por COVID-19. Se mantiene el grupo de edades entre 40 y 49 años como las edades más afectadas. Sin embargo, también en los últimos 4 meses estamos viendo el incremento de las edades en niños, o sea, en menores de 18 años, un incremento de la tasa de incidencia en ese grupo de edad. Relacionado con la evolución del paciente grave o crítico no ha sido el problema de Las Tunas, quizás por el trabajo proactivo que se hace en función del ingreso oportuno y el tratamiento oportuno en centros de aislamiento, pues sin duda alguna ha ayudado a que nuestros pacientes evolucionen de una forma satisfactoria. En el territorio se organiza cada día el sistema sanitario más estricto ante los protocolos del nuevo Código de Vida. El control de la pandemia en la provincia implica también cambios en las dinámicas asistenciales de los centros hospitalarios del territorio. Por eso se extreman aún más las medidas ante los posibles riesgos epidemiológicos. Aumentan también las capacidades para el aislamiento oportuno. La convocatoria es a una mayor responsabilidad ciudadana. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y avanzamos con otros temas en Cuba por la salud, y es que en el encuentro del pasado martes con científicos y expertos que aportan al enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba, la doctora Lisette López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría, ofreció una detallada información sobre el alto índice de contagios en niños, adolescentes y jóvenes, considerando que ha sido este grupo poblacional en el que se han incrementado los casos en los últimos meses. El grupo de edad más afectado ha sido el de 15 y 18 años, con más de 4.000 pacientes. Es llamativo el número de lactantes que se ha enfermado, 728 hasta el 30 de abril, y eso es algo en lo cual venimos insistiendo, inclusive en la puericultura, en la importancia que tiene la prevención, porque pudiéramos decir que por los estilos de vida de 15 a 18 años sea más complejo el control de la infección, pero obviamente en los lactantes realmente es inaceptable que más de 700 niños menores de 1 año, los cuales depende íntegramente el cuidado de la familia, se hayan afectado. Eso obviamente no tiene otra explicación que seguir intencionando con la familia. No nos gusta ser categóricos a hablar en cuanto a negligencia familiar, porque la población pediátrica es más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes, pero sí realmente en esos 728 tenemos que intencionar más, porque obviamente vamos a ver en el transcurso de la pandemia cómo se ha desplazado hacia las edades precoces de la vida la mayor severidad y el mayor número de contagios. En 48 horas se enfermaron 400 niños más
y 20 lactantes más. Realmente uno dice el número y se estremece, y cuando lo analiza dice, es que no debe ser. Pero no solo en número que crecimos, realmente hubo un incremento sostenido y un incremento evidenciado de pacientes sintomáticos, de pacientes con comorbilidades severas, de pacientes pediátricos que sin la COVID el riesgo de morir es elevado. Con la COVID, obviamente, ese riesgo se convertía en exponencial. Estamos citando algunas comorbilidades, por ejemplo, como pacientes con nefropatías, con trasplante renal, oncológicos, con aplasia medular, que dígase sin leucocitos, sin plaquetas, o sea que realmente ha sido fibrosis quística, pacientes con metástasis en órganos diana, como han sido los pulmones, y realmente para nosotros ha sido... la pandemia ha sido difícil, pero este mes en particular ha sido muy complejo. La supervivencia en el mes de mayo ha sido del 100%, tanto para los lactantes como para los 4.000 niños que se nos han enfermado este mes. La supervivencia de los lactantes del 100% es durante toda la pandemia. De los 950 niños menores de un año que hemos tenido enfermos, hasta este minuto, y es nuestra meta, pues obviamente no ha fallecido ningún paciente a pesar de ese riesgo extremo en el que está. Es importante cada mensaje de que se enferman, de que los niños sí se enferman y sí se ponen graves, y en cada parte por la mañana el doctor Durán hace mucho énfasis en los pacientes pediátricos que están en los cuidados intensivos, que realmente es muy triste lo que estamos viviendo. Triste situación, lo ha explicado en detalle la doctora Lisette López a partir de esas alarmas que se han destapado en el Sistema Nacional de Salud. Crece el número de lactantes en terapia intensiva, lamentablemente. Crece también el número de niños, adolescentes y jóvenes contagiados con la COVID-19. Atención a la familia. Por tal razón queremos compartir algunos datos sobre cómo se ha comportado este indicador de edades pediátricas impactadas sobre todo por la COVID-19. El 21 de marzo de 2020 se reportaba en Cuba el primer caso pediátrico con la COVID-19. 21 de marzo, fíjense, ha pasado ya más de un año. En más de un año de pandemia hemos contabilizado 18.438 casos en edades pediátricas. Lo decía, lo reiteraba hoy el doctor Francisco Durán, no se trata de machacar a la familia, sino de alertar a la familia sobre el permanente cuidado en niños, adolescentes y jóvenes ante esta triste realidad. 1.138 solos se reportaron entre los meses de marzo y diciembre del año 2020, y fíjense que el resto solo corresponde al 2021 hasta el día de hoy del 2021, casi 17.000, 16.000 casos solo en el 2021 reportado con COVID-19 en edades pediátricas, 995 hasta el día de hoy menores de un año. Triste, lo reiteramos, lo afirmaba la doctora Lisette López a partir del amplio trabajo que se despliegan en los hospitales pediátricos para contener este contagio, sobre todo en un grupo de alto riesgo de padecer la COVID-19. Avanzamos, pero no solo en menores de edad. Fíjese también cómo ha impactado la COVID-19 en embarazadas y puérperas. Lo veíamos durante la semana también en conferencia de prensa. Allí nos acompañaba la especialista, presidenta de SOCUDEF, y nos decía que más de 1.000 embarazadas y puérperas se han contagiado hasta el momento con el nuevo coronavirus. Fíjense, más de 1.000 embarazadas y puérperas. Solo de marzo a diciembre de 2020, 110 embarazadas se confirmaron con la COVID-19 y el resto, por supuesto, corresponde al año en curso. Más de 30 embarazadas y una recién parida que falleció han estado en salas de terapia intensiva, lamentablemente, y no ha habido hasta el momento transmisión del virus de madre a hija. Son grupos de alto riesgo, embarazadas y puérperas, lo aclaraba en conferencia de prensa los especialistas, lo reiteramos, la doctora Mercedes, sobre todo a partir de la triste realidad que debe vivir una gestante cuando se contagia con la COVID-19. Son datos para tener en cuenta, para llamar la atención a la familia cubana, pero sobre todo para extremar. No se pueden recibir visitas, sobre todo si hay una gestante en casa, no a las reuniones familiares si hay pequeños y ancianos. Estos son algunos datos que compartimos en Cuba por la Salud, pero vamos a una pausa para ampliar otras informaciones.
Y algunos apuntan ya a estar cansados para enfrentar la COVID-19, otros a reaccionar de manera negativa, relajan los comportamientos higiénicos y ya permiten hasta reuniones, celebraciones familiares. Pero la pérdida de conciencia nos puede llevar a situaciones de peligro. Sobre el tema nos acerca hoy el profesor Manuel Calviño desde casa. Los seres humanos tenemos una capacidad específicamente humana, es decir, hasta donde sabemos solo la tenemos los seres humanos. Estoy hablando de la conciencia. La conciencia entendida como esa capacidad, digamos, de darnos cuenta, de saber las cosas, es decir, de tener conciencia de la existencia de las otras personas y de nosotros mismos, de percibir la realidad de una manera en que nosotros podemos justamente operar voluntariamente con ella. Lo que hacemos operando con la conciencia y con sus instrumentos, con el análisis, la reflexión, la comparación, la proyección, lo que hacemos utilizando la conciencia, sin duda alguna, cuando menos, es cualitativamente superior a lo que hacemos sencillamente a través de los llamados hábitos, rutinas comportamentales. Usada para bien, construida para bien, manejada para bien, es un instrumento tremendamente poderoso, un instrumento de adaptación, un instrumento de crecimiento, un instrumento de desarrollo, de colaboración, de intercambio. Es decir, no nos podríamos representar la vida humana sin la conciencia. Sin embargo, como todas las cosas, también la conciencia tiene sus zonas oscuras. También la conciencia puede tener repercusiones no tan favorables que de alguna manera es importante llamarnos a una alerta, sobre todo cuando reconocemos que no siempre somos conscientes, no siempre estamos conscientes de todo lo que hacemos y podemos hacer por fuera de la conciencia cosas que no nos llevan a un buen destino. La conciencia tiene una peculiaridad, y una peculiaridad que puede jugarnos malos ratos en nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es esa peculiaridad? Que ella tiene un volumen limitado como foco de conciencia. Es decir, la conciencia en una situación determinada no puede abarcar todos los elementos de la situación. Hay elementos que incluso están llegando a nosotros y nosotros estamos registrando, pero no somos conscientes de ellos. Y más aún que la conciencia funciona básicamente a través de focalizaciones. Es decir, la máxima eficiencia de nuestro comportamiento nosotros la logramos cuando nosotros focalizamos nuestra conciencia en lo que estamos haciendo, en lo que queremos hacer, en lo que estamos pensando, en lo que estamos analizando y nos concentramos en ello. ¿Y qué puede suceder? Que de pronto al lado nuestro el mundo se esté, exagero, cayendo y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos concentrados, porque la conciencia está focalizada en un determinado espacio para lograr máxima eficiencia en ese espacio. ¿Ya? Y aquí aparece entonces un riesgo importante. Muchas veces estamos claros en las normativas, en la SOBUCO, el distanciamiento, ¿ya? Pero de pronto estamos en una situación en la que nuestra conciencia está concentrada en otro asunto. Está concentrada en el contenido de una reunión, está concentrada en algo que se está diciendo, en fin. Y ahí viene alguien y se nos acerca y no lo percibimos. O nosotros de pronto nos ponemos a conversar con alguien y no lo percibimos. O alarga la mano y en lugar de los nudillos le damos la mano, en fin. La falta de conciencia, la ausencia de conciencia por estar ocupada en otras cosas nos lleva a una situación de riesgo. Entonces, pensemos lo siguiente, ¿es la conciencia una capacidad específicamente humana fundamental? Sí. ¿Somos siempre conscientes? No. ¿Somos más conscientes de lo que creemos? No. Somos menos conscientes de lo que creemos. En nuestra vida,
muchas cosas transcurren por fuera de la conciencia. Y de alguna manera, frente a las situaciones de peligro, tenemos que hacernos un llamado para que la falta de conciencia no se convierta en cómplice de una conducta inadecuada. Y a esta hora en Cuba por la Salud, como cada semana, compartimos la estadística general desde el inicio de la epidemia en el país. El total de pacientes diagnosticados, de cubanos confirmados hasta la fecha, 140.087, ya rebasamos los 140.000 contagiados con el nuevo coronavirus hasta este momento. Positivos activos, 6.178, usted lo tiene aquí en el gráfico de pastel. Evacuados 2, retornados 54, recuperados 132.910, más del 94% ya se han recuperado del contagio de la COVID-19. Aquí está en el gráfico de pastel, es el color en azul claro del gráfico de pastel, y total de fallecidos 943. Sigue incrementándose este indicador, lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo del personal de salud, también de toda la ciencia en función de contener la pandemia y la alta propagación, ya lo reiteramos, por cada una de las provincias, con excepción del municipio especial Isla de la Juventud. Esta ha sido la información oficial manejada por el Ministerio de Salud Pública. Nosotros regresamos con más en Cuba por la Salud. Y a propósito de la alerta expresada por la doctora Lisette López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría hace unos minutos, queremos terminar con la historia de Iván Daniel, un pequeño, un llamado a la responsabilidad de las familias en el cuidado de sus menores, a continuación en el siguiente reporte. Frente a este pequeño entrevistado, aprendemos a valorar más el cuidado a nuestros niños tras más de un año de que aparecieran en Cuba los primeros casos de la COVID-19. A sus 6 años, Iván Daniel se recupera luego de haberse enfermado con el nuevo coronavirus. Bueno, un poco mal. Ahora tengo un poquito de catarro. ¿Tú sales de aquí de la casa? ¿Qué haces tú? Bueno, yo traigo mi juguete y me siento en la sala a jugar con ellos. Está ahora al cuidado de sus abuelos Iván y Odalis. Ella nos relata cómo se contagió el niño. Su padre se enfermó, fue a trabajar y parece que en ese trayecto del trabajo o en el trabajo se contagió. Vino y no quiso, ya cuando se empezó a sentir mal, que tratamos de alejar al niño, pero parece que el niño en algún momento tuvo un contacto fuerte con su padre, son muy allegados y se contagió. ¿El niño está bien ahora? Sí, el niño está bien. El creciente número de casos de niños y adolescentes mantiene a la comunidad sanitaria en vilo, sobre todo por los menores de 1 año. Este jueves sobrepasan los 18.000 que han enfermado en edades pediátricas. Si me preguntas si podemos hacer más, claro que podemos hacer más. Yo pienso que mientras no reduzcamos los números estos que realmente son escalofriantes, los números que realmente a nosotros nos quitan el sueño, siempre sabemos que podemos hacer más, siempre. No es infundir terror, no es infundir temor, es decir la realidad. Los niños se están enfermando, los adolescentes se están enfermando. La principal vía de contagio son los contactos directos que están teniendo los niños. O sea, los niños no son los que llevan la infección a la casa, se están enfermando los niños inclusive dentro de la casa, aunque hay que hacer un llamado de atención que no pocos niños están incumpliendo las normas de bioseguridad. Y ahí pienso que no estoy ni hablando adecuadamente, porque los niños no incumplen las normas de seguridad. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos por el buen camino. Aun cuando algunas familias no cumplen con el rigor de la prevención, quienes sí lo hacen se estremecen cuando saben que su pequeño es positivo al SARS-CoV-2. Se pasa un susto muy grande cuando llegan a la puerta y te dice, tu niño está contagiado, tiene un PCR positivo. La cabeza, o sea, uno se pone muy nervioso, se pone tenso, piensa muchas cosas, porque esto es un virus nuevo que está empezando, no se conoce mucho, se tiene más o menos una idea de cómo es el tratamiento y todo, pero con eso todavía han habido gente que fallecen y los niños son personas que uno debe cuidar mucho, igual que las personas mayores.
Aunque la ha pasado muy bien con sus abuelos, Iván Daniel espera con ansias volver a casa de sus padres en el reparto Marianao y regresar a la escuela con sus amigos. Yo hago lo que ellos dicen, me suben a Sobuco, me porto bien. Bueno, cuando terminemos aquí yo me voy para La Habana. Y allá tengo mis gatos, en Pogolotti tengo mi perro. En las manos de cada familia está la responsabilidad de proteger a los pequeños, los que han estado también en esta larga espera de volver a la normalidad. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuidarlos mucho, protegerlos, amarlos en tiempos de rebrote de COVID-19 sigue siendo el mensaje en Cuba por la salud. Por supuesto, con el mensaje de prevención que siempre trasladamos, la información estadística y el análisis para que usted tenga todas las herramientas posibles para enfrentar esta pandemia. Nosotros nos vemos el próximo sábado para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes. Sabes, tu retórica ya me aburrió. Yo no sé a qué más le vas a mentir otra vez.